espiritualidad y la experiencia humana. Los invito a un viaje a la expansión de la conciencia a través del conocimiento y la comprensión de nuestra naturaleza espiritual y su vivencia en el mundo concreto. La existencia tiene un plan divino y en él nuestra vida es plena. Comparto con ustedes una visión trascendental e integradora de nuestra experiencia como seres humanos, que nos permitirá reformular nuestra visión e interpretación de la vida, permitiéndonos una vivencia más armónica, con mayor sentido, confianza, plenitud y libertad, dándonos herramientas concretas para lograr un real mayor bienestar y mucha claridad. Profundizaremos en la respuesta a las interrogantes fundamentales del ser humano y abordaremos en forma clara y profunda temas como el sentido de la vida, la conciencia, cuerpos sutiles, ser, ego, alma, espíritu, trascendencia, negatividad, el sentido del dolor, emociones, mente y mucho más. Plan Divino está basado en varios textos llenos de sabiduría entregados por los maestros Joel y Belset, y mi propia experiencia y aprendizajes adquiridos en mi propio viaje en la búsqueda de la verdad y la liberación y el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Soy Cecilia Benavente, terapeuta, astróloga, tarotista, con más de 20 años de experiencia como guía del desarrollo consciente y espiritual. Plan Divino está disponible en YouTube, en Spotify y en mi web. Los textos que les leeré estarán disponibles en www.descubriendonos.cl en el área llamada comunidad. En comentarios están todos los links que ustedes pueden necesitar. Aprovecho de invitarlos a revisar las sesiones personales y cursos que están disponibles para ustedes en mi web. Agradezco al maestro Belset y al maestro Joel la sabiduría compartida. María Elena, que fue quien la canalizó hace más de 50 años esta información. Y al maestro Andrés Cruz, que me lo entregó y me capacitó para poder compartirlo con ustedes hoy. No pretendo ser mensajera de la verdad, ya que esta todo lo sostiene y no hay palabras ni conceptos que puedan expresarla sin limitarla. Lo que es y siempre ha sido. Busco mostrar un camino hacia esa verdad, un sendero de comprensión y claridad, una barca que nos permita atravesar el mar de la confusión y acercarnos a la orilla de nuestra verdadera naturaleza, a la espera de la gracia divina que nos bendiga con la verdadera liberación. En la quietud de mi presencia permito, reconozco y agradezco toda la sabiduría, guía y claridad que la conciencia, vida, Dios me han dado a través de la experiencia de los maestros que han estado en mi vida, los textos sagrados y otras fuentes de clara luz que hoy comparto desde mi corazón con todo aquel que esté abierto a escucharlo. Las preguntas e inquietudes que tengan pueden enviármelas a cecilia@descubriendonos.cl y dentro de lo posible las responderé en pantalla para compartir los temas con todos. Comencemos entonces con nuestro viaje. La primera escala fue generosidad, ya disponible, y ahora vamos por la segunda, aspectos de la realidad. Cuando pretendemos conocer, estudiar, analizar, etcétera, la realidad, nos encontramos que necesariamente tenemos que parcializarla, debido a que ella es un todo indivisible, amplio, profundo y complejo, imposible de percibir y comprender en forma simultánea e integral con nuestros sentidos y con nuestro intelecto. Esta forma de acercarnos a la realidad, parcializándola, es algo con lo que debemos convivir permanentemente y nos presenta una dificultad que aun cuando es imposible de evitar, deberíamos tener presente para movernos más acertadamente en nuestro medio. La dificultad es que el conocimiento que nos otorga esta parcialización es verdadero y al mismo tiempo mentiroso. Por ejemplo, en este momento ustedes tienen una visión parcial de mí. Me ven desde frente, pero no me ven por atrás, no me ven por arriba ni por dentro. Además, están a mucha distancia y sería completamente diferente si estuvieran aquí al lado mío. Tienen una visión que depende, entre otras cosas, de la luz, de esta distancia, del tipo de computador, si es un teléfono, con lo que están viendo, también obviamente de sus ojos.
Es diferente lo que ve un miope, un daltónico o un astigmático. Esto no solo quiere decir que vemos una parcialidad, sino que además de esa cosa parcial, lo que realmente vemos depende de un número infinito de factores internos y también externos. Entonces, como dijimos, la luz, la distancia, la habilidad de ver, la capacidad que tienen sus ojos de ver, etc. Mi médico de cabecera sabe de mí que no tengo amígdalas, sí tengo apéndices, que me dieron todas las pestes y que tengo una presión arterial bastante bajita. El hematólogo, supongo, sabe que tengo sangre tipo A. Además, sabe la cantidad de glóbulos blancos, rojos, plaquetas, etcétera, que tengo ahora y conoce los anticuerpos que he desarrollado a lo largo de los años de mi vida. Mi astrólogo sabe que nací el 25 de enero de 1970 a las 12 del día, que soy Acuario con ascendente en Aries, que en el arcano del tarot soy arcano 16 la torre y que en el horóscopo chino, por ejemplo, soy gallo de tierra. Por otro lado, vamos a imaginar que yo tengo un zapatero. Mi zapatero sabe que yo calzo 36 y medio, que tengo el empeine bastante alto. El Estado de Chile me conoce como María Cecilia Benavente Lira, RUT 8.038, puntito, 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 puntito. Además, mis amigos conocen cierta información acerca de mí dependiendo los objetivos de nuestra relación en función de diferentes fines. Cada uno de mis amigos me ha parcelado con algún criterio. Así, por ejemplo, mi zapatero no necesita saber mi grupo sanguíneo ni mi ascendente zodiacal, pero sí necesita el máximo antecedentes acerca de mi pie, y cuanto más y más exactos datos tenga acerca de él, mejor me va a hacer los zapatos. Eso es lo que llamaremos profundidad. Todos los datos que hay sobre una cosa puntual. Pero también es cierto que si conoce antecedentes más generales, como por ejemplo mi peso, que vivo en Santiago, que camino muchísimo, podría determinar mejor el material que va a usar en mis zapatos. Así es como también le es útil no restringirse en su conocimiento solo a el ámbito o área del pie, sino que considerar otra información mucho más general, lo que vamos a llamar expansión. El médico no solo necesita conocer en profundidad mi historial clínico, sino que a veces necesita conocer más detalladamente ciertas áreas específicas dentro de la misma medicina. Y en ese caso me envía al radiólogo, al traumatólogo, al cardiólogo, etc. Volvemos entonces a lo de la profundidad. También necesita hacer extensivos sus conocimientos a otras áreas diferentes de mi vida y que al menos a primera vista no tienen mucho que ver con la medicina. Por ejemplo, requiere antecedentes socioeconómicos, educativos, laborales, psicológicos, etc. Sería como la globalidad, la complejidad de mi vida. Pero es probable que no solo me pida información sobre mí, sino también me pueda preguntar sobre mi familia, si hay personas en mi familia, por ejemplo, que hayan tenido diabetes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces esta es una relación de complejidad. Con esto quiero decir que cada ser humano es un mundo vasto, profundo, complejo, por lo tanto su conocimiento también lo es. Cuando hablamos de extensión, variedad, vastedad, nos referimos a la amplitud, a lo grande, a lo macro, a lo diverso, a lo general, a la globalidad, en definitiva, a todo lo que abarca. Pero cuando nos referimos a profundidad, queremos indicar lo específico, el detalle, los niveles más subyacentes, lo más puntual. La complejidad nos indica esa conexión entre la extensión y la profundidad, nos da lo que nosotros llamamos complejidad, nos indica las conexiones existentes, las relaciones, las combinaciones, cómo uno afecta lo otro
etc. El conocimiento que el médico maneja no solo es extensivo y profundo, sino que también complejo. Esto quiere decir que está interrelacionado, que se afecta uno al otro en diferentes grados y niveles. De ahí surge el interés por conseguir más información. Si cada información fuera independiente y no se relacionara, al médico le bastaría con conocer solo un área específica de su trabajo. Ahora bien, si queremos estudiar la realidad, si queremos conocer aquello que es y por defecto lo que no es, aquello que sucede, sus interrelaciones y a nosotros mismos dentro de aquello, nos encontramos con tamaña tarea, por decirlo menos. El punto es que necesitamos hacerlo por algo muy simple, la sobrevivencia, vivir. Para vivir necesitamos información válida, saber, por ejemplo, qué es el agua, para qué nos sirve, dónde la puedo encontrar. Puede ser muy útil saber, por ejemplo, que si derrito hielo puedo obtener agua para beber, o que en las profundidades de la tierra también hay agua, o que el agua puede verse muy pura y estar cristalina, pero estar contaminada, entre otras cosas. De hecho, nos mandaron al colegio para que aprendiéramos algo sobre el mundo. En un principio vivíamos básicamente en una cuna, luego conocimos la casa, el barrio, etc. Pero de adultos tenemos que vivir en el mundo como seres independientes y autosuficientes, y para poder sobrevivir en él necesitamos conocerlo. El primer intento sistemático de conocer el mundo es ir al colegio. Allí nos encontrábamos con que el conocimiento que nos van a dar, a entregar, estaba dividido, parcelado en diferentes materias. Alguien en algún momento había hecho una división arbitraria, pero con criterios concretos, prácticos y por supuesto pedagógicos. De esta totalidad que es el mundo, con la finalidad de poder estudiarlo, si no la tarea sería imposible, matemática, historia, biología, etc. Pero lo interesante es que esta parcialización existe solo en la mente del ser humano. En la realidad no es tal, no existe. Es una abstracción teórica, pero que no existe en la naturaleza, no existe en la existencia. Por ejemplo, nuestros ojos ven en un momento dado una parte de esta habitación, o ustedes ven una parte de mí, ¿ya? Que en verdad no existe por sí misma aislada, independiente de aquella parte que no estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ustedes me están viendo a mí, ven mi cabeza, ven mis manos, pero esto no existe independiente de todo el resto que ustedes no están viendo. Así como el ojo del hombre aísla teóricamente una parte, así la mente aísla teóricamente una parte de la realidad, ya sea para comprenderla, estudiarla o para cualquier otro fin. ¿Ok? Porque si, por ejemplo, tuviéramos una botella de bebida, ¿ya? La forma, el color, el tamaño, el peso, la temperatura existe conformando la unidad y no individualmente. Entonces, imaginemos que tenemos esta botella de agua que tengo acá, ¿ok? Esta botella de agua es una botella de agua que ustedes están viendo solo una parte, ¿no es cierto? No están viendo quizás el fondo, no están viendo la parte de acá atrás, pero también tiene una forma, tiene un color, tiene un tamaño, tiene una temperatura. Y estas cosas, el color, el tamaño, la temperatura, no están divididas, están juntas formando, sería esta botella de agua. En este proceso de aislar, de parcelar, es una abstracción que efectúa la mente. Ella extrae de la totalidad aquello que le interesa para un fin específico. Ahora bien, cuando vemos una botella como esta sobre la mesa, si bien es cierto que estamos viendo una parte de ella, al momento de tomarlo, aquello que vemos necesitamos integrarlo con otros conocimientos que manejamos acerca de esta botella. Así es como sabemos que tenemos que curvar los dedos porque es una botella redonda. Y también sabemos que tenemos que imprimir en nuestro vaso una cantidad de fuerza X para poder levantarla.
y que tenemos una idea aproximada de su peso, pero también tenemos claro que necesitamos variar la fuerza si esta botella estuviera con más agua o con menos agua, ¿ok? Pero si como sustraemos, pero así como sustraemos y adicionamos la información, también la relacionamos, la combinamos, la comparamos, deducimos, etc. Podríamos decir que si la botella de agua está medio vacía, el peso disminuye. Y si me ofrecen una botella parecida, pero que tiene jugo, por ejemplo, sé que va a ser similar a la botella de agua. Lo que queremos decir es que cuando nos relacionamos con algo y eso ocurre segundo a segundo, tenemos que reunir aquellos conocimientos parciales y relacionarlos, a fin de tratar de reconstruir lo más fielmente posible la totalidad de nuestro conocimiento para que se acerque más a la realidad y sea más verdadero, más válido y por ende, que es lo interesante, más útil. Por estos procesos solo ocurren en nuestra mente, ya que en la realidad no se ha parcializado, por lo tanto no necesita reunirse ni combinarse. En cambio, en nuestra mente estos procesos son posibles y necesarios simplemente porque no percibimos la totalidad y porque tenemos una forma de pensamiento que se estructura en base a pasos sucesivos, ordenados linealmente. Obviamente, este no es un problema de la totalidad. Ella está ahí disponible para ser percibida, comprendida, estudiada, etc. Este es un problema del ser humano, por lo que los límites que le imponen sus sentidos y la mente no le es posible, a menos por el momento, percibir la totalidad. Tenemos entonces que el ser humano limita arbitrariamente la realidad, la sustrae de la totalidad, la parcela con un fin determinado. Este fin u objetivo será el que determine los puntos en donde se pondrán los límites, los niveles de profundidad y los tipos de relación que se consideren. A esta forma específica, arbitraria de parcelar, a este punto de vista o enfoque determinado es lo que llamaremos aspecto. Entonces, aspecto es entonces una parte de un todo que se aísla teóricamente utilizando ciertos criterios arbitrarios con el fin de ver, mostrar o analizar una realidad preestablecida. En resumen, el ser humano continua y arbitrariamente pone límite a la realidad, es decir, la parcela, dependiendo de sus objetivos, de su conveniencia, pero estos límites solo existen en su mente y no en la realidad. Y esto, aunque nos parezca de alguna forma mentiroso y distorsionador y tenga sus defectos, es inevitable porque es la única forma que tenemos por el momento de satisfacer nuestra necesidad de conocimiento y para poder vivir. Ahora bien, aquí, en este curso, compartiremos conocimientos acerca de la realidad y ese conocimiento también ha sido parcelado y por lo tanto, inevitablemente, nos dará una imagen de la realidad parcial e inexistente en sí misma, aun cuando en la existencia las parcialidades no existan como tales y todo se conecte con todo, todo afecta a todo y todo sea relativo a todo. Entonces, repetimos, ante la imposibilidad de conocer la realidad total, en este mismo estudio, enseñanza o conocimiento, nos encontraremos con que la totalidad ha sido parcializada en cuanto a amplitud, profundidad y complejidad, atendiendo los objetivos de este curso. Esto quiere decir que aquí nosotros explicaremos la realidad desde un punto de vista específico y por lo tanto la información que entregaremos acerca de la realidad es, primero que nada, parcial y segundo, puede ser explicado por otras personas, otros maestros, filósofos, psicólogos, etc., desde un punto de vista diferente. Prioriza de otra forma, con énfasis en otros aspectos, dependiendo de los objetivos que ellos se han planteado. Así que esta no es la única verdad, es solo una parte de la totalidad y está siendo enfocada desde un punto de vista particular y que, en consecuencia, no invalida otras
interpretaciones que pueden hacerse de la realidad. Esto funciona siempre así y no hay otro modo de estudiar o analizar la existencia. Siempre hay algo que quedará fuera y siempre será una información que priorizará ciertas cosas sobre otras. Ahora bien, el maestro del ser pretende enseñarnos respecto del mundo y de nosotros. Él conoce la totalidad, la percibe expansiva, profunda y compleja, y en verdad es, y nos conoce a nosotros. Sabe lo que podemos comprender y cómo lo podemos comprender mejor, más fácilmente. Por lo tanto, ha parcializado esta enseñanza considerando todas esas variables. Aún así, esto es una dificultad. Su conocimiento será inevitablemente parcial. Él nos enseñará un aspecto de la realidad desde un punto de vista determinado. Él ha parcializado el conocimiento dependiendo de lo que pretende enseñarnos, clarificarnos en un momento dado. Y por lo tanto, su conocimiento será inevitablemente mentiroso. Él hablará de la verdad, de lo que es y sucede, y no de otra cosa, pero de un aspecto de la verdad. Por todo esto, el conocimiento que nos entrega será limitado, ignorará muchos otros aspectos y no hay otra forma de hacerlo. Para entender esto, veamos con un ejemplo práctico cómo las parcializaciones nos confunden. Imaginemos la siguiente escena. Hay tres discípulos de tres maestros diferentes que están conversando. Entonces, el discípulo 1 dice, mi maestro dice que hay que comer manzanas, que son fantásticas, que ayudan a la digestión, que hidratan la piel y que tienen muchas calorías. Esto es solo un ejemplo, no hay buenos ejemplos para poder explicar la verdad. No importa si es o no es así. Discípulo 2, mi maestro dice que las manzanas son últimas, que arrasan con el calcio, que producen alergias y que contienen demasiado azúcar. Entonces, el maestro 1 dice que son buenas para la digestión, que hidratan la piel y que tienen muchas calorías, pero ignora deliberadamente, no se refiere, no menciona nada acerca del calcio, las alergias o el azúcar. No dice el efecto que produce sobre esas cosas, ni a favor ni en contra, no se pronuncia al respecto. El maestro 2, a su vez, no considera, no opina, no se refiere ni a la digestión, ni a la hidratación de la piel, ni a las calorías, habla sobre otros aspectos. Ambos ponen los límites y hacen el corte en puntos totalmente diferentes, se enfocan en direcciones distintas. Ambos hablan de las manzanas y dicen verdades acerca de las manzanas, pero ambos mienten porque no hablan de la totalidad de estas manzanas. Ambos deliberadamente no están considerando otros aspectos, los están ignorando. Y ahora llega el discípulo 3. Sus maestros son unos ignorantes, son unos mentirosos, pero son unos ignorantes, no saben nada de nada, dice este discípulo, porque mi maestro dice que los chocolates son lo máximo, desintoxican a través de la piel, son energéticos y contraen la digestión. Comentario. Los primeros maestros no hablan nada de los chocolates. Ni para bien ni para mal, no dijeron que fueran mejores o peores que las manzanas. Simplemente no hablaron de los chocolates y viceversa. El maestro 3 no se refiere a las manzanas. Al ver este ejemplo pareciera ser todo muy obvio, pero cuando alguien dice, por ejemplo, me voy, uno puede pensar que está aburrido y el sujeto solo habla acerca de su decisión de irse y nada, pero nada acerca de sus ganas, necesidades, de su aburrimiento, no menciona eso. A lo que él dice le sumamos, o probablemente producto de lo que nosotros hacemos, que cuando estamos aburridos nos vamos, el aburrimiento. El sujeto solo parcializó, hizo el corte alrededor de la decisión me voy y no dijo por qué. Tal vez tenía un compromiso o estaba súper entretenido conversando con nosotros, pero tenía que hacer, tenía que levantarse temprano el otro día. La parcialización que él hace es la que nosotros
a nosotros, nos produce confusión. Retomando el ejemplo de los maestros, sus declaraciones nos pueden parecer contradictorias. Las manzanas son malas porque contienen mucho azúcar, dice un maestro, son buenas, dice el otro maestro, porque nos aportan calorías. ¿Cómo es posible que un maestro diga que son buenas y otro que son malas? ¿Alguien miente o alguien no sabe? Ni lo uno ni lo otro. En el nivel superficial surge la contradicción, pero a niveles más profundos esta se resuelve porque el hecho de que contengan mucho azúcar las convierte en calóricas. En lo profundo, ambas aseveraciones están relacionadas. Ambos maestros hablan de lo mismo y no se contradicen, se complementan. Para determinar si las consideraciones buenas o malas, había que preguntarse, por ejemplo, ¿quién las va a comer? Para un diabético pueden ser mortales, para un niño pueden ser fantásticas porque necesitan mucha energía. Lo real es que no son ni buenas ni malas. Comérselas trae diferentes consecuencias y eso habrá que evaluarlo dentro de un contexto. Entonces, importante entender acá que las cosas no son ni buenas ni malas. El referente que tenemos es cuál es la consecuencia de esas cosas. Decir que la verdad es una sola es real, porque la realidad, la totalidad, es una sola. Y por ende, hay solo una forma de percibirla y comprenderla. Pero decir que la verdad depende del cristal con el que se mire también es real, en otro nivel, porque dada nuestra limitación para observar, percibir o comprender la totalidad de un paraguaso, necesitamos parcializarla y entonces la verdad dependerá del enfoque que podamos o queramos darle. En lo superficial parece contradictorio, pero en el fondo la contradicción se resuelve al definir los aspectos que de ella vamos a considerar. Si es el filosófico, el existencial o como queremos llamarlo, y el empírico, el práctico, el que nuestros sentidos nos permitan. Ambas afirmaciones parecen contradictorias en la superficie, pero si profundizamos en ellas nos damos cuenta de que no son tan contradictorias, que pueden incluso complementarse y que solo depende del enfoque, del ángulo en que estemos observando. Del mismo modo ocurre en nuestra experiencia cotidiana. Alguien dice fulanito es tacaño y otra persona dice fulanito es súper generoso. Esto parece contradictorio. No puede ser, o es tacaño o es generoso. Alguien está mintiendo. Pero puede ser que fulanito en algunas situaciones o con algunas personas actúa tacañamente y en otras circunstancias o con otras personas se comporte generosamente. O más simple aún, que en el pasado haya funcionado de un modo y ahora haya cambiado. La observación con respecto a los chocolates apunta a lo siguiente. Si consideramos las manzanas como opuestas a los chocolates, nos parece imposible que algo es bueno y su opuesto también sea bueno. Damos por hecho que es imposible, damos por hecho que lo opuesto es malo. Es más, no solo el opuesto se considera malo, sino también lo diferente. Mi religión es la buena, la verdadera, y por lo tanto todas las demás son malas o equivocadas. Ni siquiera la que plantea ideas opuestas, sino que todas las demás, aun cuando en algunos puntos sean coincidentes. Y esto mismo pasa con mi candidato, mi idea, mi decisión, mi visión de las cosas, mi opinión de las cosas, etc. Decir me gusta el color rojo no hace bien, o hace bien usar rojo, no significa que estemos odiando el azul, el verde, el blanco o que usarlos haga mal. Solo significa algo sobre el rojo, pero nada sobre los otros. Puesto así, parece obvio, pero cuando alguien dice me gusta comer solo, deducimos inmediatamente que su opuesto, comer acompañado, le disgusta, le carga, y esto no necesariamente tiene que ser así. Tal vez es capaz de disfrutar de ambas situaciones en un mismo momento o en momentos diferentes. Ahora, si esta persona hace el comentario justo mientras estamos almorzando con él, es probable que nos sintamos ofendidos. Más aún, generalmente pensamos que es algo en contra de nosotros y no tiene que ver con nosotros o con nuestra compañía, tiene que ver con comer. Esto nos sucede porque solemos ser muy egocéntricos.
¿Cómo es que esa apreciación sobre el comer no va a tener que ver conmigo? ¿Va a ser independiente que yo esté acá o no? Preferimos, ¿no es cierto?, maltratarnos o pensar mal que sentirnos no excluidos. Tan fuerte es esto que preferimos mal considerarnos, maltratarnos, pensar en nosotros mismos, que somos aburridos, que no somos compañía grata, etc. Preferimos eso a considerarnos excluidos, a pensar que nos dejaron al margen. Como podemos ver, parcializar nos confunde. El último comentario con respecto al ejemplo de los maestros es que para comprender sus afirmaciones no podemos obviar sus objetivos. Para eso tenemos que preguntarnos por qué cada maestro hace el corte donde lo hace, por qué habla de ese aspecto específico, ignora otros, hacia dónde apunta, qué pretende. El maestro 1, en esa comunidad muy pobre, le dan manzanas a los chanchos, siendo que a veces no tienen que comer. Lo que pretende es que las personas de esa comunidad aprovechen las manzanas. El maestro 2, por otra parte, en esta comunidad donde él vive, se alimentan solo de manzanas y pretende que diversifiquen su alimentación. Y el maestro 3 aquí quiere que comiencen a fabricar y comercializar chocolates para subsistir, ya que hay mucha leche, hay cacao, porque es una zona ganadera, pero también es fría y no se dan las manzanas, ni siquiera tal vez las conocen. Cada maestro habla de la realidad, pero cada uno hace el corte, pone sus límites en lugares distintos, dependiendo de su objetivo, y por lo tanto es conveniente entenderlo dentro de un contexto y no como una verdad absoluta, sino como una verdad relativa a los cortes, a las necesidades, a los objetivos. Parece que como seres humanos tendemos a ver en blanco y negro. El maestro del set se encuentra ante otra dificultad que es la siguiente. Ejemplo, supongamos que somos súper inteligentes, lo máximo, un Einstein, y que además hemos investigado durante toda nuestra vida el vidrio. Somos expertos en vidrio, pero un buen día nos encontramos con un mono que está parado frente a un vidrio tratando de pasar. El mono mira el vidrio, lo remira, lo toca y tiene sus neuronas achicharradas tratando de entender lo que pasa. ¿Ustedes darían un discurso de 2 horas al mono explicándole lo que el vidrio es, como lo harían profesores de la universidad? Aunque fueran no solo expertos en vidrio, sino también expertos en monos, en la inteligencia del mono, en la conducta del mono, aún así, todo su conocimiento acerca del vidrio no se lo podrían traspasar. Tendrían que limitar el conocimiento a lo básico, a lo práctico, y no utilizar el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje de los gestos, y así todo. Dudo que el mono pueda comprender cabalmente lo que es un vidrio. Como vemos, el problema no es el conocimiento, este es válido, es verdadero, porque ustedes son muy buenos investigadores. El problema tampoco es de ustedes, pues ustedes llevan la información, la comprenden, la manejan y quieren traspasarla lo más exactamente posible. El problema es del mono, que no posee las condiciones necesarias para adquirir ese conocimiento, salvo que una parte muy mínima, porque su conciencia, su capacidad de darse cuenta es más limitada. El conocimiento está, pero no es suficiente, necesita ser percibido y comprendido, y para esto se necesita que el conocedor tenga la habilidad, la conciencia para aprenderlo tal como es. Como sabemos, nosotros no podemos percibir la totalidad, por lo tanto el conocimiento puro, verdadero, no está a nuestro alcance todavía. Estamos limitados por nuestros sentidos que perciben no solo una parte por 1.000 millones de la existencia, sino que más encima nuestros sentidos pueden estar distorsionados, porque nuestra mente opera a través del pensamiento lineal y que se sostiene en una memoria frágil. Además de eso, el nuevo conocimiento lo vamos interpretando a partir del conocimiento antiguo, lo que teníamos como almacenado.
Todo esto hace que finalmente el conocimiento, la verdad, la realidad sea una y lo que nosotros verdaderamente entendemos, comprendemos de ella sea algo diferente, inevitablemente diferente. De hecho, como hemos visto, alguien dice me voy y nosotros entendemos está aburrido. Aún así podemos aprender. El maestro del set nos conoce perfectamente y conoce la totalidad y está dispuesto a que dentro de nuestras limitaciones nos acerquemos lo más posible a ella. Por lo tanto, nos explicará de la manera mejor que podamos entender y hará los cortes, los enfoques que más nos pueden ayudar a saber lo que la realidad es, a fin de que podamos vivir mejor en ella. La última dificultad que el maestro enfrenta es el lenguaje. El conocimiento está, pero es necesario traspasarlo y traspasarlo lo más exactamente posible. Para ello necesitamos usar palabras. Las palabras, mejor dicho, cada palabra es en sí misma una parcialización de la totalidad y es una limitación de lo ilimitado. La totalidad, cuando se percibe como totalidad, no se percibe con palabras. Cada palabra es una parcialización, es verdadera y mentirosa, nos indica aproximadamente lo que algo es, no exactamente. Es nuestra experiencia al hablar y comunicarnos que las palabras son inexactas. Alguien dice algo tan concreto como mesa y el resto entiende por mesa algo diferente. Esta dificultad se acentúa cuando nos referimos a cosas menos concretas, por ejemplo, amor. Cada uno de nosotros tiene al respecto una versión diferente y no solo eso. ¿Cómo explicar con palabras lo que estás sintiendo? ¿Cómo ponerle límite a aquello que es tan vasto, profundo y complejo como el amor? Cada palabra pretende hacer cortes a la totalidad para poder expresarla, para poder comunicarse. Por lo tanto, cumple una función, cumple una necesidad, pero tenemos dudas de si todos hacemos los cortes en el mismo lugar. Por ejemplo, para un adolescente, una persona de alrededor de 30 años puede ser un viejo. Él corta más o menos a los 30. Un adulto considera viejo a alguien quizás de 80 y tantos años. Por ahí pone los límites y curiosamente las mujeres de 90 años hablan de sus pares como las chiquillas. Si nos regimos por el diccionario, no solucionamos mucho más la dificultad. Ahí nos encontramos con que una sola palabra tiene más de un significado. Por ejemplo, estimar tiene que ver con aproximarse a la realidad. Estimo que mides 1,80 m. Otra se refiere a los afectos, a los sentimientos. Te estimo mucho. Y autoestima tiene relación con ambas, las incluye a ambas, lo que nos daría una tercera acepción. Por otro lado, nos encontramos con que no contamos con una palabra para designar algo, para expresar un concepto. Por ejemplo, estado de no temor. Para nosotros un concepto nuevo y no tenemos la palabra para manifestarlo y debemos usar 4. Mientras que en sánscrito sí existe esa palabra, se dice abhai, que además incluye un estado de paz, confianza, lucidez, etc. 3 palabras más. Dadas las dificultades que nos ocasiona la imprecisión del lenguaje de las palabras, en este estudio deberemos redefinir ciertos conceptos, ciertas definiciones, a fin de que todos entendamos algo parecido por ellas. Por lo tanto, en muchos casos las definiciones del diccionario, del lenguaje cotidiano o de la connotación que otros maestros, filósofos, estudiosos, etc., hagan al respecto de algunas palabras, no nos servirán y tendremos que acostumbrarlos a la acepción que el maestro nos indica, no porque sea verdadera, sino porque será en este contexto la más útil y la que nos dará a todos un indicio de lo que él quiere expresar y enseñarnos.